Chicos, muy buenos días. Vamos a dar inicio a un nuevo tema. Como hemos venido trabajando, ustedes tienen que transcribir a su cuaderno, hacer las actividades y luego presentarlas para yo poder revisarla y colocarle sus respectivas notas. Muy bien, alumnos, antes que ustedes inicien a transcribir a su cuaderno, no olvidar el valor del mes, ya que viene con la carátula. Así que chicos, más responsabilidad para que puedan ustedes alcanzar unos buenos puntajes. Muy bien, jóvenes, vamos a seguir hablando de las culturas y hoy día vamos a hablar sobre la cultura Wari y Tiahuanaco. ¿Ya, chicos? Muy bien. La cultura Wari, pues aquí vemos a Julio César Tello, ¿no? Que él la descubrió, ¿sí? Esta cultura Wari fue el primer imperio andino. Fue una civilización precolombina del periodo Horizonte Medio. ¿Ya? Esta cultura tuvo una gran difusión de la cultura Tiahuanaco, Nazca y Huarpa. Ubicación en Wari, en el departamento de Ayacucho. Si está en el departamento de Ayacucho, pues ahí sus viviendas eran de barro, no, de piedra, ¿no es cierto? Muy bien. Esta cultura cuenta con una antigüedad de 600 d.C. a 1200 d.C. Su máxima expansión fue entre los años 680 y 770 d.C., entre los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, y por el sur hasta el Cusco y Moquegua. Hubo un fuerte intercambio comercial de textil y cerámica, armas, piedras semipreciosas. Por este motivo se construyeron caminos y quipus. Bien. La cultura Huarpa pues, se da entre los años 200 y 500 después de Cristo. Los Huarpas establecieron una sociedad regional alrededor del río Huarpa en Ayacucho. Su ubicación le permitió establecer relaciones comerciales con Nazca por el este y Tiahuanaco por el sur. ¿Cómo fue la economía de la cultura Wari? O sea, ustedes saben que toda cultura se desarrolla a través de su economía. ¿Ya? Pues bueno, se basó en la agricultura intensiva. ¿Por qué? Porque allá en la sierra pues cosechaban sobre todo la papa, ¿no? Cantidad de papa, maíz, quinoa, ¿no? Por eso dice intensiva. Así como en la ganadería en la crianza de ganados como las llamas y las alpacas que provenían a los centros urbanos. Lograron la fabricación de bienes que favorecieron el trabajo de los artesanos, como el uso de moldes en la cerámica. También realizaron obras hidráulicas. En Lima se cree que realizaron una ampliación del río Surco para la irrigación de los valles del Rímac y la rinconada de Niviera. Muy bien, obras hidráulicas, pues bueno, ellos para poder obtener el agua ahí en la sierra, ¿no? Los cerros, ¿no? Cada vez que había lluvias, estos señores hacían pues grandes, ¿cómo se puede decir? Depósitos de agua que cuando ellos necesitaban abrían y llevaban el agua a las tierras para poder seguir cosechando lo que ellos producían. ¿Ya? Pues bueno, para hacer la cerámica estos señores pues usaron los moldes, ¿no? Así como para hacer la ropa se utilizan unos moldes, ¿ya? Se rayan todo y se puede recortar, ¿no? Pero estos señores utilizaron otro tipo de moldes para poder hacer pues las vasijas, los platos, todo lo que ellos necesitaban para poder guardar sus alimentos, su chicha, o también poder servirse, ¿no es cierto? Muy bien, continuamos. La religión, pues los waris adoraban al dios Visco o de los dos báculos, el dios Huiracocha. Su centro religioso se encontraba en Pachacamac, aquí en Lima, en Villa El Salvador. Fue una ciudad urbanística de la cerámica. Los waris sobresalieron en planificación urbanística y edificaciones de ciudades, grandes complejos arquitectónicos rodeados de altas murallas como Piquillacta, al este del Cusco. ¿Sí? Es un complejo donde ellos adoraban a su dios y a la vez hacían sacrificios. Huiracochapampa, que queda en La Libertad, Guarivilca en el Callejón de Huaylas, Joncopampa en Ancash,
Cajamarquilla y Pachacamac, que queda en Lima, ¿sí? Fueron sus centros de adoración a su dios. ¿Quién era su dios? El dios Huiracocha. Muy bien. Aquí vemos ya lo que ellos hicieron. Cerámica. Elaboraron piezas de cerámica policromada, crema, rojo, marrón y negro. Fueron los colores que ellos utilizaron para poder pintar su cerámica. Por ejemplo, lo vemos acá y tenían a la representación del dios Huiracocha y felinos a su alrededor. Textilería. Utilizaron la lana de los camélidos como la alpaca y la vicuña para sus tejidos de gran calidad. ¿Ya? Muy bien, aquí vemos cerámica con asa puente, dos picos en forma de felinos también. ¿Okay? La caída y el fin del Imperio Wari. Por los años 900 después de Cristo, el Imperio Wari empezó a perder control sobre las ciudades que poco a poco fueron abandonadas por sus pobladores. Entre la hipótesis sobre la caída del imperio se maneja la posibilidad de una época de sequía continua que afectó al sistema agrícola. Entonces no había producción, no había lluvia para poder regar y entonces estas personas iban en busca del agua para poder seguir cosechando sus productos y así iban alejándose de este gran imperio. ¿Ya? Otro factor que debilitó esta cultura fue su expansión a un territorio extenso. Cabe destacar que la caída de este imperio significó la liberación de los pueblos sometidos bajo su poder político. ¿Ya? Chicos, esta cultura wari fueron la primera cultura o la primera civilización en utilizar el quipu. ¿Ya? ¿Para qué servía el quipu? Para poder anotar todo lo que ellos ganaban o lo que ellos perdían y así sucesivamente. ¿Sí? Sus momias, pues sus entierros eran con objetos personales, tejidos y cerámica. Dice que esta cultura, la civilización wari, consolidó su poder y control político a través de la construcción de redes de caminos, los caminos que ellos hicieron por toda casi el centro del Perú. La cultura tiahuanaco, pues se ubica al sureste del lago Titicaca en la meseta del Collao, Bolivia. Su influencia abarcó hasta el sur del Perú, Tacna, Moquegua, Arequipa y hasta Ayacucho. Esta cultura se desarrolló entre los años 400 a.C. a 1000 después de Cristo aproximadamente. Capital política, Jatuncoya y religión Tiahuanaco. Descubridor fue el arqueólogo Pedro Cieza de León en el año 1551. Esta cultura tiahuanaco estuvo organizada con un estado teocrático y militar, teocrático en sus inicios y militar al final. Etapa de la cultura tiahuanaco se desarrolló en 3 etapas. Aldeano, vivían en aldeas, ¿ya? Esta etapa corresponde a la época 1 y 2, donde su organización estaba en aldeas, con una economía basada en el cultivo de papa y coca. ¿Ya? Domesticaron la llama y crearon lazos comerciales con la cultura huancarani para obtener obsidiana y sodalita para fabricar flechas y collares. Estos son minerales que ellos necesitaban para hacer pues las flechas y seguir combatiendo. ¿Ya? Esta etapa fue en el año 1500 a.C. a 445 después de Cristo. Luego la otra etapa, la etapa urbana del año 45 al 700 después de Cristo, época 3 y 4. Fue de mayor desarrollo arquitectónico, la aldea se convirtió en urbe, o sea, de una aldea pasó a ser una ciudad, una urbanización, acá le dicen urbanizaciones, ¿no? Muy bien. Expansivo, ya en esta etapa comprende los 700 a 1200 después de Cristo. O también conocida como la época 5, se expandieron a lo largo del Valle de la Costa y Sierra Sur hasta San Pedro de Atacama al norte y que llegando a Chile. ¿Ya jóvenes? Estas fueron las 3 etapas de la cultura tiahuanaco.
Su organización social se dividía en dos: la clase explotadora, que eran los sacerdotes, militares y comerciantes, y la clase explotada, que eran los campesinos, pastores, pescadores, artesanos y cargadores. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahora hay esto, sí, también hay esto. Organización económica, pues toda cultura, ya le dije, que se desarrolla a través de la agricultura, porque es la base de la alimentación para dar así a su pueblo. La ganadería criaron llamas y alpaca, porque esta también se crió en la parte de la sierra. ¿Sí? Se dio también el comercio, que llevaban productos tanto de la sierra, de la selva y de la costa. La artesanía, la cerámica, arquitectura, textilería y escultura. ¿Sí? Fueron ellos, desarrollaron esto para también poder desarrollar su economía. Las manifestaciones culturales tenemos la arquitectura que ellos hicieron. ¿Sí? Construyeron templos piramidales de piedras. Los que más destacaron son Calasasaya, aquí lo vemos, el Pericala, Putuni, Acapana y Pumacuncu en Bolivia. Las chulpas de Siyustani y Pucará, aquí están las chulpas, y unieron con piedras con grapos o clavijas de metal, ¿sí? A esto. Esta es la portada del sol. ¿Okay? Continuamos. En su cerámica fue polícroma porque utilizaron varios colores. Elaboraron cántaros, vasos quero, aquí lo vemos, con representaciones de cabezas de animales y finamente decorados. Utilizar en la escultura sobresalen la portada del sol o monolito de Ponce, Fraile y Bonet. Aquí lo vemos, monolito de Bonet. Y las cabezas clavas, muchas de ellas son figuras antropomorfas. ¿Sí? Antropomorfa quiere decir mitad hombre, mitad animal. Textilería, utilizaron la lana de los auquénidos para poder hacer sus tejidos. En la metalurgia trabajaron el oro y la plata y el bronce. Esta última es la aleación del cobre y el estaño, y elaboraron armas y herramientas. ¿Sí? Los vasos de oro. La ciencia tuvieron conocimiento de astronomía, matemática y geografía, lo que permitió controlar las fuerzas de la naturaleza y explicar mejor sus enigmas. ¿Por qué la fuerza de la naturaleza? En la sierra ellos cómo hacían la agricultura, ¿sí? A través de andenes. Como ellos sabían que iba a llover, sabían que iba a venir agua, ¿no? Entonces ellos hicieron los grandes sistemas hidráulicos, ¿ya? En la religión de esta cultura tiahuanaco fue el medio de cohesión más importante para el Estado, que le permitió administrar un territorio extenso sin necesidad de recurrir a las guerras. ¿Por qué? Porque decían que el Dios le daba poder y todos creían en él. Su religión se basó al Dios de las varas y en la capacidad divinatoria y curativa de sus sacerdotes. ¿Quién era el Dios de la vara? El Dios Huiracocha, aquí lo vemos. Muy bien. Jóvenes, aquí les estoy dejando unas preguntas, ¿ya? No se olviden de ilustrar el tema y van a desarrollar del libro de actividad 68, 70 y 71. Muy bien, eso es todo, chicos, espero que se sigan cuidando. Nos vemos, cuídense.